Muy buenos días a todos. Iniciamos una jornada informativa nuevamente. Quien les habla es Luz Fernández, asesor financiero de la empresa New Capital Securities. Y los principales temas para hoy en Wall Street directamente tienen que ver con las elecciones que netamente están pasando a un tema muy reñido, un tema muy disputado y directamente todavía no hay un claro ganador hasta el momento, de acuerdo a varias encuestadoras. Hay 213 votos para Trump, para el presidente Donald Trump, y 238 votos para Joe Biden. No son votos oficiales, ya que se ha parado, por ejemplo, el estado de Nevada con respecto a este conteo. Y justamente el tema número uno viene con estas reñidas elecciones, y es que las elecciones presidenciales hacia el Senado y hacia la Casa Blanca en los Estados Unidos siguen siendo demasiado reñidas como para poder aventurarse a un resultado, ya que aún faltan los recuentos de votos claves en ambas carreras. Al presidente Donald Trump, por ejemplo, le ha ido bastante mejor de lo que predecían algunas encuestas. Recordemos que las encuestas están muy polarizadas y manipuladas también. Y bueno, Donald Trump se ha defendido en algunos estados como Texas, como Florida, como en Ohio, de los que principalmente al inicio se dudaba. Sin embargo, ambos candidatos todavía tienen oportunidades de victoria y todavía hay que contar más de 5 millones de votos en algunos estados claves, como por ejemplo Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte y Georgia. Sin embargo, Trump ha declarado una victoria prematuramente, más o menos plan de 2:30 de la mañana fue que salió en vivo, ¿no? A dar una declaración donde directamente se lanzaba como ganador de este escrutinio, y incluso en unos minutos antes en su Twitter, ya reconocemos a él muy directamente polémico en estas declaraciones. Allí pues decía que había un tipo de fraude en el tema de los votos que se estaban contabilizando. Automáticamente a los 2 minutos Twitter le vetó este tweet, y desde allí ha empezado nuevamente todo el tema de la polémica, ¿no? Con algunos votos que se están conociendo en algunos lugares como Nueva York, donde por ejemplo se están esperando los conteos de los votos por papeleta o correo electrónico que se han realizado, donde pues hay muchas cosas que todavía son sin confirmar, pero donde firman que incluso hay votos de muertos, de algunas personas muertas que se están contabilizando, así que se está haciendo una revisión. En Nevada se ha suspendido el tema del conteo, y los analistas pues esperan que los votos por correo, los conteos que se realicen, que se van a hacer más tarde, de hecho, pues de alguna manera perjudique a los demócratas, como ya se ha hecho en el pasado, pero estas expectativas se han visto respaldadas cuando los resultados de la ciudad de Milwaukee, por ejemplo, han puesto a Biden a la cabeza en estados como Wisconsin, revertiendo así el rumbo de los acontecimientos. Como el tema número dos, hoy Uber y Lyft se encuentran bastante contentos, ya que ellos son los ganadores más claros de la noche, esta noche electoral. Y es que ambas empresas, tanto Uber como Lyft, después de que los votantes de California aprobaran una iniciativa que los libera del requisito de registrar a sus conductores como empleados, así como con bajas por enfermedad y derecho a vacaciones. Estas dos compañías pues han dicho que obligarles a absorber esos costes arruinaría su modelo de negocio, así que según el Wall Street Journal, California representa alrededor del 9% de los ingresos para Uber y el 16% de los ingresos para Lyft. Así que es muy probable que esta llamada votación de la Proposición 22 establezca el tono para la regulación de la economía en otros lugares del país. Las acciones de la marihuana también, por otro lado, empiezan a subir, ya que las medidas para poder legalizar este uso médico y recreativo fueron aprobadas en estados como Nueva Jersey, Arizona, Dakota del Sur y Mississippi. Otros ganadores de la noche también incluyen los juegos del cricket, que ahora directamente los estadounidenses ya no pueden burlarse de él por durar días sin un claro ganador, como lo vienen representando las elecciones al día de hoy. Con respecto al tema número 3, las acciones apuntan hoy a una apertura bastante mixta. De hecho, si le damos un vistazo al mercado en general, por el momento, muchos de los índices venían directamente cotizando de forma muy positiva, así que esto ha sido tomado por ellos
sobre todo por empresas como Nasdaq, como los futuros del Nasdaq, que vienen subiendo a esta hora, de todos es el que más ha subido, con un alza del 2.0%. El S&P 500 también viene subiendo un 0.5 en lo que va de la cotización, y el Dow Jones es el único que viene descendiendo en un 0.1%. Esta reacción, que es muy positiva para estos futuros, estos índices, directamente viene desafiando todas estas previsiones de que un resultado incierto y controvertido pues iba a ser negativo para las acciones, pues se traduciría en una división del Congreso entre los dos principales partidos, pero los primeros resultados ya de las principales carreras del Senado sugieren que las esperanzas de los demócratas de recuperar el control de la Cámara van a verse todavía por el momento frustradas. Por otra parte, también las acciones de energías renovables no han cumplido las expectativas, pues la llamada ola azul todavía no se ha materializado, mientras que las acciones del petróleo y el gas vienen superando las previsiones. Las acciones también que tienen que ver con apuestas deportivas vienen subiendo también después de que varios votos están empujando este tema, y sobre todo algunos estados en la dirección de la legalización. Con respecto al tema número 4, que tiene que ver con el mercado asiático, los mercados de China vienen estabilizándose. Hemos visto durante toda la madrugada un yuan bastante disparejo, de hecho venía cayendo, así que por el momento viene recuperándose de la mayor parte de las pérdidas que también se le vio el día martes, cuando algunos reguladores pues han suspendido súbitamente la salida a la bolsa del gigante de los servicios financieros Ant Group, que es parte del grupo Alibaba. Y con respecto al yuan chino, el dólar viene subiendo frente a este parasiático, en línea con sus ganancias frente a alguno de sus homólogos, tras unas elecciones cuyo primer efecto no ha hecho más que reforzar todo lo que son las operaciones de aversión al riesgo. Incluso hemos visto por un momento también al oro teniendo un pico alcista, justamente porque se están buscando estos temas de refugio en esta reñida elección que tiene lugar en los Estados Unidos. Mientras también el tema número 5 viene respecto al tema de los PMI. Ya los servicios empresariales, tanto de China como de Europa, han indicado que su sector servicios viene ligeramente en mejor forma de lo que ya se pensaba en octubre. Por ejemplo, el PMI del sector servicios de China ha subido hasta 56.8 puntos frente a los 54.8 que vimos en el mes de septiembre, mientras que para Europa el PMI o el famoso PBI del sector servicios, que es brindado por IHS Markit, se ha revisado al alza del de 46.2 puntos a 46.9 puntos. Esto deja al PMI compuesto de la eurozona en un nivel de 50, lo que implica que la economía directamente pues viene recuperándose pese a las restricciones que comienzan a endurecer la vida económica nuevamente en esta parte del mundo. Y finalmente, para concluir, el dólar viene ganando posiciones al inicio de la jornada de la negociación de este miércoles, sobre todo en Europa, ya que las monedas sensibles al riesgo vienen debilitándose debido a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El índice dólar, que es el que sigue la evolución de esta moneda, viene subiendo un 0.6% y viene colocándose en un nivel de 94,115. Recordemos también que con respecto al par euro-dólar viene el dólar potenciándose frente al euro, también frente a la libra y frente al yen japonés. Y con el respecto al par dólar australiano, igualmente también el australiano se encuentra muy sensible y es el dólar quien viene ganando el pico hasta el momento. Por lo que se puede concluir es que el resultado aún está muy ajustado. Ambos candidatos pueden proclamar su victoria y tienen que litigar probablemente. Se está hablando también de un 50-50, así que es muy probable que se pueda ir esto a la corte si se llega a haber un empate. Pero con respecto a la economía, ¿qué esperar? Bueno, los expertos coinciden en los mercados quieren ya un ganador y no les preocupa demasiado si es Biden o si es Trump. La diferencia en esto va a estar directamente en las políticas que cada uno
indispensablemente que sea el ganador, pues va a llevar a cabo y el impacto que esas decisiones van a tener en la economía. Esto ha sido todo lo que respecta al informe de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020. Muchas gracias.